Amados y amadas de nuestra comunidad de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de La Brecha, del sector La Brecha, del barrio Guaraguao, en el pueblo de Guaynabo. Nos honra el Señor en esta mañana, domingo 18 de octubre, trazar la palabra viviente, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a nuestros caminos. En esta mañana tenemos la séptima clase en el tema, y el tema directo de la clase es fidelidad desafiante. La tenemos tanto aquí en la pantalla del televisor como también aquí en la pizarra. En breves minutos hemos de leer, y le invito en su casa a buscar en sus celulares o abre la palabra de Dios, la puede abrir en su Biblia, en el libro de Job, capítulo 24, versículo 1, versículo 29. Versículo 4, versículo 1, versículos del 9 al 12 y luego del 19 al 25. Así que le pedimos que estén prestos. Ha de leer la poderosa palabra nuestra hermana Victoria Rosario Whelan, compañera del camino por 44 años. Bienvenida aquí a la clase. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: si el Todopoderoso sabe todo lo que pasa, ¿por qué sus seguidores nunca saben cómo actuar? Luego sigue: al recién nacido lo aparta del pecho y lo toman como prenda por las deudas. A los pobres dejan desnudos y a los hambrientos despojan de su pan. Se esconden en su casa para extraer aceite. Dicen que fabrican vino, pero se mueren de sed. En la ciudad se escuchan los gemidos de los moribundos y claman las gargantas de los heridos de muerte. Pero Dios no escucha la oración. Con la sequía y el calor se derrite la nieve, y con el sepulcro se esfuma el hombre pecador. Su propia madre se olvida de ellos, que se convierten en el deleite de los gusanos. Nadie guarda de ellos ningún recuerdo, pues son arrancados como todo árbol seco. A las mujeres estériles afligieron, y a las viudas nunca las trataron bien. Pero la fuerza de Dios derriba a los poderosos. Cuando Dios se presenta, nadie tiene segura la vida. Dios le infunde confianza y los deja vivir, pero no les quita el ojo de encima. Aunque fueron poderosos, sus vidas llegan a su fin, pues la muerte los alcanza como a todos los demás. Su vida es cegada como si fueran espigas. ¿Quién puede desmentir lo que ya se ha dicho? ¿Quién puede resumir a nada mis palabras? Palabra del Señor. Dios de la vida ha trascendido las épocas, los siglos, las estaciones, y tu palabra ha permanecido como guía y como brújula. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de movimiento de la tierra, de situaciones en medio de lo que todavía es el periodo de huracanes y ciclones, queremos en este día, en esta mañana, buscar inspiración en tu poderosa palabra, sabiendo que como brújula es certera
para llevarnos siempre a un lugar seguro. Si estuviéramos en alta mar y estuviéramos una embarcación o nave o barco, qué garantía más maravillosa que a través de las instrucciones de tu palabra llegaremos a puerto seguro. Gracias por el acompañamiento de Victoria Rosario Quilan, compañera del camino por todos estos 44 años, pero también damos gracias a la persona de Frances Linet, que nos acompaña para poder transmitir y compartir la buena nueva de tu palabra. Gracias por su sabiduría y por los talentos y dones que tú le has otorgado. Y gracias por nuestra iglesia y por los amados y amadas de otras comunidades. También a ellos los abrazamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, amados y amadas. Como hemos reafirmado la clase de esta mañana, fidelidad desafiante. Y ahí hemos estado reafirmando el libro de Job con los capítulos 24, versículo 1, versículos del 9 al 12 y del 19 al 25, y reafirmamos que tenga a su mano la palabra poderosa de Dios. El texto áureo declara en el Salmo 55, 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Pienso que en este momento es necesario no solamente tener fe a ciegas, hay que definir la fe en la premisa del denominador común que es Dios, que es la palabra viviente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que la misma se encarna como proyecto y como posibilidad para Job, para los profetas, pero en este momento, aquí en el siglo XXI, la reafirmamos en este querido terruño borincano, sabiendo que Dios está ahí y que la palabra dice que el que se allega a Dios, créale que le hay y que es galardonador de aquello que le busca. Y dice ya también que sin fe es imposible agradar a Dios. Y en ese sentido reafirmamos nuestra convicción. No es un ejercicio intelectual, es una experiencia que enriquece, que forma, que transforma y que da posibilidades en el presente, en el futuro. Pero si uno sigue arrastrando algo del pasado, lo más maravilloso es que tiene el poder para transformarte. Hemos dicho en esta hora, toda clase tiene un objetivo, porque en las clases hay muchos temas, pero hay que ir en una guianza y en una dirección. Y el objetivo de esta clase se traza en analizar la experiencia de conocer a Dios a través de la fidelidad. Y define a infidelidad fe. Y pensando yo que la fe es un don muy preciado por nuestro Dios. O sea, cuando hablamos de parabienes y de bendiciones, de regalos, ahí está el don de Dios. ¿Se recuerdan de aquel hombre que dijo, ayúdame para que yo pueda creer? Y aquel hombre, en medio de su desesperación, el Señor le salió al encuentro y le impartió mucha fe. Y en este momento necesitamos fe. El jíbaro dice que es lo último que la persona pierde. Pues mire, dicen que por ahí es la fe. Pero la fe es la esencia, es la base, es el fundamento. Como dije, sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea de que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Andamos por fe y no por vista.
Yo aquí ahora mismo estoy tocando estas paredes, pero la fe me ayuda a trascender detrás de la pared y en todo momento la vista me limita aquí, pero la fe me hace trascender. Esa fe nos invita también a interpretar los actos salvíficos de Dios en la historia. Muchos creen que Dios no existe. Otros creen que la teoría del reloj, que se le dio cuerda, y una vez más Dios puso el reloj en un lugar y se olvidó del reloj, y el mundo está dando vueltas como por sí mismo. Reafirmamos en esta clase que Él es soberano, Él es rector, Él es todo omnisciente y omnipotente, y que Él tiene control absoluto de todos. Y que donde aparentemente Dios no está, Dios está vigente. Pienso a veces como cuando vamos a una sala de emergencia y nos ponen un suerito y eso entra gotita a gotita y creemos que no es eficiente, pero ahí hay un montón de medicinas que afirman. Y reafirmamos como la gota que cae en un lugar ahí en el suelo y que creemos que no va a hacer hoyo, es efectiva y tarde o temprano hace hoyo. Y concluimos afirmando diciendo que la fe nos encarna a Cristo, la palabra viviente, el logo de Dios, el persistente, el que siempre articula un proyecto maravilloso. Nadie ha visto a Dios, pero Cristo, el Mesías, el deseado de las naciones, vino de allá arriba y nos mostró completamente cómo es Él. Y nos afirma esa fe, la certeza, la convicción que somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos afirma y nos articula en un proyecto elocuente. Volvemos al objetivo, analizar la experiencia de conocer a Dios a través de la fidelidad de la fe que hemos definido y cómo ésta sostiene al ser humano en los momentos desafiantes de angustia. Estaremos en angustia, en los momentos de desconsuelo, en los momentos de dudas y en los momentos cuando nos sentimos bien vulnerables, fragmentados, frágiles, cuando aparentemente no tenemos posibilidades. El libro de Job fue escrito más o menos 1520 al 950 antes de Cristo. Job se hace protagonista del libro. De paso, ahí hay unos personajes que está el propio Dios, Satán, Job, la mujer, famosa mujer, y sus amigos, los panitas, tremendos panitas, Elifaz, Bildad y Zofar. Interesante, ¿verdad? Es uno de los 5 libros poéticos y sapienciales. Recuerden que es Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y es maravilloso saber la inspiración y el orden y el momento histórico que tienen en el canon del Antiguo Testamento. Se le considera antes de la ley mosaica, o sea que es bien antiguo, porque es antes de la persona de Moisés. Es más o menos del tiempo de los patriarcas como Abraham. ¿Se acuerdan del personaje de Abraham en Ur de los Caldeos, esa zona de Mesopotamia, en esa zona de lo que hoy es Irán, Irak, y que estaban los ríos Éufrates y el Tigris? Y se le considera similar este libro
al Código de Hammurabi, que es un código para las comunidades, para que los pueblos tuvieran unas leyes y para que tuvieran una ética de vida viviendo en comunidad. Es interesante que de ese tiempo tan antiguo viene este legado y que nos plantea una sabiduría particular que es relevante y que es necesaria en este momento que estamos viviendo en la presencia de nuestro Dios. ¿Cuál es el tema del libro? Del libro de Job. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué el justo es quebrantado? Padece y siente por momentos de enfermedades. Por ahí a veces creemos erróneamente que porque tenemos a Dios y que aparentemente lo agarramos nosotros de los mismos cuernos del altar, cuando estamos orando, que estamos exentos de un montón de cosas, pero eso no es así. La vida es parte de ese proceso donde nos lleva a desafíos de oasis, pero también de desierto. De momentos de mucha carcajada, pero momentos también de mucha tristeza. De estar al mediodía en el sol, pero también estar en un momento dado en las tinieblas. Es la pregunta de los siglos. ¿Por qué sufre el justo? Este libro trabaja en el origen del sufrimiento. Se trata de dar contestación al origen del sufrimiento y declarar que es parte de la misma vida, donde en algún momento lo vamos a enfrentar todos y todas. Yo creo que el desierto es menester y es necesario. Las experiencias personales mías es que cuando yo he pasado por los procesos desérticos de mi existencia, al final ha habido un Fernando distinto. Y he crecido y me he transformado y he visto el proyecto de Dios. Y en tantos momentos que he creído que Dios me ha dejado desamparado, cuando yo voy en ese transitar y miro para atrás, veo las huellas de Dios marcadas en mi vida. ¿Se acuerdan de la anécdota de las huellas en la arena? Eso es poético y bonito, pero más rico y hermoso es vivirlo y experimentarlo. Y eso es menester que en esa travesía podamos experimentarlo. Definiendo la palabra fidelidad. Eso es bien importante, porque estamos en la clase. Es la firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones en el cumplimiento de los compromisos. Aquí yo le traje en un momento dado el certificado original que me entregaron en el registro, donde define claro, conciso y preciso que yo hice un pacto y un compromiso de obligación con la señora que está aquí. Fuimos 3 años y pico noviecito, estaba loco por casarse, ¿oyeron? Ella es la que me agitaba. Y doy gracias a Dios que en un momento dado ese certificado afirmó ese compromiso. Eso me recuerda cuando fui por primera vez a la Iglesia Cristiana Discípulo de Cristo de La Palma. Allí fui con un ramo de rosas, como 50, para impresionar, usted sabe. Y entonces era el momento de yo pedir una dispensa, que me dieran una oportunidad.
Y allí yo en ese proceso, ¿verdad? Tranquilo, sereno, Vicky estaba en mucho nerviosismo. Yo hice un juramento ese día a don Tito Vázquez y a doña Cándida Cuina. Y yo le dije esto: ella ha sido feliz con ustedes, pero yo le garantizo y yo pongo mi palabra y pongo mi vida de que va a ser más feliz conmigo. Amén. La pregunta se me adelantó. ¿Cómo ha ido? ¿He cumplido eso? Yes. O sea que hasta ahora hemos afirmado ese compromiso. Hemos afirmado una fidelidad mutua, validando el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Hemos encarnado en esa palabra de fidelidad. Etimológicamente nace de la palabra fe y verdad. Y eso es ser transparente. Y eso es encarnar el proyecto de Dios, sabiendo que nuestro empeño lo hacemos en un altar donde no solamente el padrino y la madrina es testigo y la gente, es Él quien es el testigo por excelencia. Seguimos definiendo que fidelidad es el atributo de Dios que se presenta unido al amor que salva, socorre y perdona. Eso se me parece mucho al propio Jesucristo, que a pesar de su amor es tan oceánico y tan infinito, que cuando aún nosotros y nosotras creamos que no hay oportunidad de redención, su mano está extendida para socorrernos, para perdonarnos y para darnos nuevas oportunidades para ser transformados. El modelo que tenemos es Cristo. Él lo validó, lo autenticó y lo encarnó. Y tuvo momentos de ambivalencia, de sacudida, de estremecimiento, pero había hecho un compromiso legítimo con el Padre. El Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y él sabía que su identidad de todo Dios y todo hombre, él vino para encarnar y salvar y darnos una oportunidad redentora. Y aunque en el Getsemaní tuvo un momento de titubeo, pasa de mí, Padre, esta copa, si es posible. Qué maravilloso fue que se sometió al perfecto proyecto de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Un pacto. Y pienso en Moisés, cuando en un momento dado Dios le dice: vamos a buscar otro pueblo, que busque, que sea fiel, que esté en los preceptos de la fidelidad. Y él le dice y le sale a Dios: es mejor que tú me raes, me quites del libro de la vida a mí, pero a este pueblo el cual tú le has prometido y le has hecho unas promesas, tú se las valides y se las cumplas. Un Dios de retos y de desafíos, pero personas que también saben quién es el Dios de la fidelidad. La otra definición: fidelidad desafiante, que desafía o provoca. Es un reto ir en contra de la corriente. ¿Se acuerdan del salmón? Que para ir a su lugar de origen van en contra de la corriente. Y en muchos momentos, en este momento histórico, bajo la situación y circunstancias que estamos viviendo, tenemos muchos desafíos desafiantes para nosotros dar una nota distinta de que con Dios todo y sin Dios nada.
Y en palabras del apóstol, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Seguimos definiendo desafiante, a pesar de todos los argumentos presentes, debemos permanecer fieles a Dios y a su palabra. Piensa en la persona de San Anselmo, donde en un momento dado dijo, como padre de la iglesia, fe buscando conocimiento. Y en medio de esos procesos de la vida y en medio de los aciertos y desaciertos, la gracia de Dios fue pertinente y frente a la realidad de lo que somos. En un momento dado nos sentimos con mucha fe y con mucho optimismo, pero hay momentos que nos sentimos también que cancelamos, que no hay posibilidad de que no hay un mañana, como que sentimos que Dios está ausente, como que tocamos a la puerta y como que no nos oyen. La percepción de Job es muy similar a momentos y situaciones y circunstancias que nosotros mismos vivimos también en el proceso de la vida. Job nos desafía a pensar en el dolor, en el sufrimiento. Se lamenta por la actuación de los malvados. Cuando hacemos un proceso de análisis de cómo está nuestro mundo y cómo la injusticia, el que tiene mucho más tiene. De paso, en esta pandemia, los 10 ricos de Estados Unidos se han hecho más ricos. Y otros que no han tenido nada, tienen menos. Vemos miles de carros buscando una bolsita de comida. Vemos de cientos que perdieron sus trabajos por la condición de la pandemia. Y es un momento demasiado difícil, donde el ser humano tiene que en esta hora hacer una introspección bien profunda y descubrir dónde se ubica y mirar en un momento dado como miró José cuando sus hermanos lo vendieron y lo tiraron allí en medio de la desesperación, del quebranto, del sufrimiento. Ciertamente tenemos que mirar también al cielo para poder mirar la agenda de Dios para nuestras vidas. Se pregunta, ¿qué sucede con un Dios indiferente? ¿O por qué su indiferencia? Cuando nosotros pensamos en lo impaciente que somos, en la mecha corta que somos, como dice el hermano Cruz, en lo que nosotros es del aquí y de ahora, nos encanta el microondas. ¿Por qué? Porque los fríos rápido le metemos pi, 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 y rápido en cuestiones de segundos está caliente que hierve. Y a veces creemos que Dios es un microondas. A veces creemos que nosotros aún con nuestras oraciones y ayuno y con nuestra forma y manera de tratar de impresionarlo, creemos que en vez de venir en son de ruego, de súplica y plegaria, le estamos dando a veces órdenes a Dios. Y eso, lo que usted tiene es un muñeco, es un ídolo, es un fetiche. La gracia de Dios es mucho más trascendente. Él mismo lo dijo anteriormente en la clase del domingo pasado de Lucy y del reverendo Charlie. De oídas te había oído. Una cosa es conocer a Dios por segunda y tercera y cuartas voces. Abba, Padre. Pero hoy mis ojos te ven. Amados, tenemos que trascender
y tener nuestra propia identidad con nuestro Dios. Eso es así. Todo el mundo se tiene que en algún momento hacer esta pregunta. Para algunos tal vez no tenga contestación y cogen la huyilanga, pero para otros es permanecer incólume en la presencia de Dios sabiendo en quién hemos creído. Bendito y alabado sea su nombre. Seguimos por aquí. No obstante, Job espera en Dios y espera en su justicia. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Y aunque se dilata, y aunque son procesos lentos, Dios tiene un tiempo, el llamado tiempo del kairos de Dios. El crono lo manejamos nosotros a nuestro antojo y hacemos lo que nos venga la gana. Pero otra cosa es esperar en el kairos del tiempo divino para que el reloj de Dios se mueva en el proceso de nosotros. Depender y esperar. Y mi experiencia es, amados y amadas, que yo he crecido. Reafirmo esa fe. Seguimos. Fe en un Dios que se revela, pero que a la misma vez se esconde y calla. Los silencios de Dios son interesantes. Los momentos, estar quieto y conocer que yo soy Dios, son momentos para nosotros poder estar literalmente estacionados y para ver cuál es el proyecto de la agenda de Dios para nuestras vidas. Pienso en los amigos discípulos de Emaús que estaban sus ánimos caídos, su fe había desaparecido, se habían cancelado, pero por allí llega un extranjero y comienza a hablarle de las promesas. Y en el momento cuando llegan a la casa, que la costumbre era que el visitante diera las gracias por los alimentos, en ese momento sus ojos fueron abiertos. Tú y yo necesitamos momentos de gracia para que nuestros ojos sean abiertos y para que podamos experimentar que en medio de ese proceso donde Dios está y donde aparentemente Dios está escondido, su gracia activa está poderosa. Y la realidad de lo que somos, no podemos negarlo. Afloran nuestra condición finita, vulnerable, frágil, nuestra fragilidad, nuestras dudas. Pensamos del mañana y lo vemos con mucha sospecha, con incertidumbre. Si eso dependiera de nosotros, podríamos afirmar en todo momento esa realidad. Pero lo más maravilloso es que tenemos que esperar en Él. Y esperar en Él es un desafío de fe. Entramos ya, como dicen por ahí los jóvenes, en cancha, con el primer versículo que nuestra amada Victoria lo leyó. Y el primer versículo encarna una realidad de lo que el ser humano en un momento percibe, ve y escucha. Desea encontrar a Dios y presentarle su caso, pero no lo halla. Sus caminos son inexplicables. Las madres que me oyen, los padres, los abuelos, las abuelas, los hijos, las hijas, en un momento dado, en ese transcurrir de la vida,
queremos encontrarnos cara a cara con Dios. Y a través del proceso de la oración queremos presentarle nuestro caso. Lo que nos trae angustia, dolor, quebranto y sufrimiento. Cuando la enfermedad toca a nuestras puertas y nos declaran de esas enfermedades que nos traen muchas situaciones de dolor. Pero es en esos procesos y en medio de esos desafíos que queremos una explicación por qué a mí. ¿Por qué si yo hago esto, esto y esto, me está sucediendo a mí? Pues yo le estoy diciendo desde el principio que no estamos exentos. Que la vida tiene esos paquetes y los paquetes requieren tener momentos de risa y de alegría, pero también llegan momentos de tristeza y de dolor. Ahora hay una diferencia que ya yo le estoy diciendo a ustedes. Siempre Él estará contigo y nunca te desamparará. ¿Y cuál es el argumento, Fernando? ¿Por qué usted dice eso? Porque en la cruz Él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Para que Él que lo dijo y tuvo que entrar por el proceso de expiación, de redención, Él lo dijo para que ni France, ni Victoria, ni este servidor, ni tú en tu casa, tú declarada con una enfermedad, no tienes que decirlo, porque en medio de tu lecho postrado, quebrantado, la gracia de Dios está ahí para abrazarte como poderoso gigante, derribado, pero no destruido. Bendito sea el nombre del Señor. Su presencia se afirma aquí y ahora. Se queja ante Dios por la injusticia y por su indiferencia. Muchas veces la gente se pregunta dónde está Dios en medio de esta hambruna. Cuando uno ve videos o películas o retratos o la foto aquella famosa de un niño en África, moribundo, flaco, en huesito, y él se detuvo para tirar la foto para ganarse el Pulitzer, pero detrás había un animal que era un buitre, presto a esperar que el niño muriera para comérselo. Entonces uno pregunta, se tiró la foto y con ello ganó ese premio, pero pudo haber hecho muchísimo más. A veces solamente somos espectadores, solamente nos limitamos a señalar, pero que otro haga, cuando eres tú y yo los instrumentos de gracia para transformar este mundo, para darle posibilidades y para ponerle, en este caso, cuidado médico, alimentos, para darle una oportunidad a ese ser humano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pienso en esa realidad y pienso que la palabra tiene que encarnarse de una manera bien pertinente para nosotros validar lo que es la gracia de Dios de manera sublime y poderosa. ¿Qué pide Dios de ti? El hacer misericordia, el tener compasión. Los versículos del 2 al 8 plantean los agravios. Lo que vemos por ahí, este fin de semana pasado, 10 o 11 asesinatos, con toda la pandemia. O sea, el COVID-19 no ha paralizado los asesinatos. El ser humano tiene un COVID peor, que le está carcomiendo por dentro el alma y el espíritu, y que lo lleva al robo, a los kayaking,
Uno va a un puesto de gasolina a echar gasolina y de momento viene uno con un arma y te da el tumbe. De momento tienes que bajarte del carro y le llaman los kayaking esos que la gente practica. Los huérfanos, los vulnerables, las viudas, los indefensos de los indefensos, la pobreza, la falta de cobija, se traspasaban los linderos y las propiedades. Pienso en esas situaciones tan dolorosas. ¿Se acuerdan de la viuda del profeta que vinieron a tomarle a sus hijos a cambio de la deuda de la familia? Y que ahí el Señor hizo provisión y hizo que el aceite fluyera y pudiera articularse el proceso de pagar las deudas. Pero muchas veces los que trabajaban toda la vida, venía la deuda y tenían que comprometerla a unos intereses bien grandes y se los quitaban. Qué doloroso y qué triste. El ser humano siempre se aprovecha. El pez grande se come al pez chiquito. Pero hay una justicia que nace de Dios, el cual nos invita a nosotros ser gente y agentes de justicia de Dios. De nosotros, aunque esa persona no se lo merezca, en nosotros otorgarle la justicia divina de esa gracia preveniente. B, en el otro tema de esta clase, los que hacen injusticia promueven maldad. Qué cosa más terrible. Los ricos toman como garantía por crédito y se apoderan del pago de la deuda de los pobres. Eso se vivió aquí en nuestra tierra con los grandes latifundios. Explotación. En tiempos agrícolas se trabajaba por un mísero sueldo a cambio de muchas riquezas y de mucho bienestar en el café, en la caña, en el tabaco. Y vivían los obreros alquilados en la misma propiedad, y cuando pasaba el mes no solamente le debían la comida a la persona que tenía el colmado, que era el dueño también del lugar, sino que también le debía el alquiler. Qué cosa más terrible. Viviendo para darle beneficios al otro. Y eso sigue así. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Pero Dios nos invita a hacer justicia, recuerden. Justicia de Dios. Aparentemente, con esa realidad que vemos a grosso modo en el mundo y que la vemos a veces inmediatamente cercano, Dios nos responde. Dios se encubre, como que Dios se esconde, como que la agenda de Dios no está ahí presta. Esa es nuestra percepción. Esa era la percepción de Job. Pero si hay algo que la fe nos ha hablado, es que la fe interpreta los actos salvíficos históricos de Dios a través de la humanidad. Y esta humanidad, Dios como poderoso y como soberano, afirma esa propuesta. C. Hasta la naturaleza rechaza a los malvados. Versículos del 19 al 20. Veamos.
Romanos 8:22 expresa que la naturaleza gime y está con dolores de parto, con quebranto, con sufrimiento, con dolor. Cuando hacemos una lectura de Asia, del Medio Oriente, de Europa, de Latinoamérica, del lugar de las Antillas, de los Estados Unidos de América, de la China, vemos cómo la realidad de la naturaleza misma expresa que estamos de dolor de parto, con el cambio climático, con estar derritiéndose los polos y subiendo el nivel del agua, viviendo momentos donde el ser humano mismo ha trastocado porque su maldad es hacer que más dinero, más dinero, más dinero, a costa de destruir la capa de ozono, de estar nosotros pasando por épocas terribles con los huracanes más poderosos, y vemos los fuegos en California y en distintas partes del mundo, todo el proceso lacerado porque la industrialización es lo importante. Y por ahí hay presidentes que ustedes conocen muy bien que dicen que eso no existe, que eso es un paquete. Pero la naturaleza gime. Y entonces, frente a esa realidad, nos planteamos dónde está Dios, pero yo diría, ¿y dónde está el ser humano que ha trastocado y ha pisoteado el balance y la equidad de las mismas leyes de la naturaleza? La naturaleza se resiste y no se hace aliada. La indiferencia de Dios hacia los pecadores que actuaban secretamente. Esa naturaleza siempre estará ahí enviando un mensaje directo e indirecto. Cuando yo oigo el cantillo de una ave, de un pitirre, cuando oigo a los guaraguaos volando en esas alturas, eso me envía a mí un mensaje. Cuando en estos días hemos pasado 2 o 3 tormentas eléctricas y yo veo que esos truenos hacen pum, pum, pum y la casa se estremece, la naturaleza misma me afirma ese orden y yo veo la fuerza y la energía y todo ese proceso. La indiferencia de Dios hacia los pecadores que actuaban de manera secretamente. Eran inmunes a la justicia y eran favorecidos. Cuando vemos los poderosos que actúan en su ensancha, los políticos, que se reparten el bacalao, que ahora mismo se ha solicitado informes para que digan cuál es la nómina, y hay desde septiembre una notita de que eso tiene que estar sellado y calladito. O sea que los fondos públicos del pueblo de Puerto Rico no sabemos cómo se reparte el bacalao. Ellos repartiéndose el bacalao para ellos. Ustedes conocen ya de las cuestiones de nepotismo, de cuidado de la familia, del primo, del tío, del abuelo y del abuelo y de medio mundo, hasta el nieto y el nieto en esas nóminas. Mientras el otro que le falta un rayo encima. Job se miraba a sí mismo y preguntaba ante todas estas injusticias y ante todo este proceso, yo no puedo entenderlo, de la realidad de Dios y de la realidad de su justicia. Y eso nos lo planteamos cada rato. Pero yo les garantizo a ustedes que el Dios de la historia, el Dios de esta palabra viviente, está en sumo control
está como poderoso soberano, reescribiendo y escribiendo la historia humana, porque Dios es vigente y es escritor en medio de esta historia. Dios le da seguridad por poco tiempo porque serán humillados, abatidos y cortados. Yo pienso en Faraón en el capítulo 14, cuando él pasó por las 10 plagas y la muerte final de los primogénitos. Y él le dio salida abierta al pueblo de Israel que se fuera con todos sus tereques. Pero de momento, ¿cómo es posible que dejáramos ir a los que nos sirven? A nuestros criados, a nuestros esclavos. Y con 600 hombres a caballo de los mejores de su ejército fue detrás de ellos. El poderoso tuvo su destrucción en su propia soberbia cuando fue tan intrépido y tan atrevido de meterse también en el lugar seco, mientras Israel salía al otro lado del Mar Rojo. Aquello fue su lugar de sepultura. O sea que aparentemente Dios no actúa, pero sí, Dios actúa. Ananías y Zafira, los personajes del libro de los Hechos que propusieron darle una ofrenda y un presente a Dios y estuvieron tratando de traer fraude y esconder, no sabiendo que el Dios de la historia estaba en medio y que irrumpió y que fue radical en el proceso que hizo. El matrimonio, los dos, pasaron por un momento muy difícil. Se emitió una palabra y esa palabra fue decisiva. El camino de la impiedad tiene su día. La paga del pecado es muerte. Con el pecado no juguemos, porque el pecado lacera la dignidad del ser humano. El pecado esclaviza. El pecado te quita tu identidad de ser humano y de hijo de Dios. El pecado te cancela la posibilidad de ser un instrumento de gracia y de poder validar la fe, el amor y la esperanza y de tener la garantía de los cielos nuevos y de la tierra nueva, que no es cuento de callera. La queja que denota angustia. A pesar de su queja, él reafirma su fe. Job cree en Dios y cree en los actos salvíficos de él. De oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Dios irrumpe y Dios es fiel a sus promesas. El impaciente sea paciente. El que cree que Dios no actúa en la historia, espere que lo va a ver. Y usted se va a quedar estupefacto. Porque Dios actúa y de qué forma y de qué manera. Dios obrará, Dios defenderá y Dios actuará. Recuerden, no es hijo de hombre para que mienta. Su palabra se declara fiel porque la promesa de Dios depende del pacto que Él hace consigo mismo. Esa es su identidad, la verdad, la verdad. Frente al dolor, sufrimiento e injusticia,
él no tiene otra opción que depositarse y descansar a pesar que se queja en Dios. ¿Usted sabe en quién descansa? En Dios. Porque no hay otra. El cielo y la tierra pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay que confiar, hay que tener fe, hay que modelarse en la persona de Cristo, hay que tener al Espíritu Santo guiando y sustentando, reconocer que la fe es un regalo de Dios para nuestra vida y que en esos actos Dios actúa de manera redentora y poderosa. En Dios se puede creer, solo se puede creer en Dios. No creen en cuentos de calleja. Espere en Él, confíe en Él. La fe nos invita a trascender en el Dios que se ha encarnado en la persona de Cristo, y Cristo es la palabra viviente, es el logo de Dios. ¿Cuál es la enseñanza entonces para nosotros y nosotras en medio de esta clase? Fidelidad desafiante. Aunque muchas preguntas queden en el tintero, porque yo mismo las tengo, reafirmamos nuestra confianza en Él y creemos en los asuntos que no están claros en nuestra racionalidad, pero nuestra fe nos invita a nosotros a esperar y confiar en Él. No una fe intelectual, ni una fe a ciegas, sino una fe creyendo y sabiendo en quién hemos confiado. Ante el sufrimiento, el dolor y la injusticia, Job nos abre la puerta hacia la fe de un Dios vivo que finalmente hará justicia. Tenga la certeza. Es suerito, es lento. Usted hace muchas preguntas y muchos cuestionamientos, pero nadie se le escapa a Dios. Nadie se le puede escapar a Dios. Job estaba enfermo con llagas y lo perdió todo, pero Dios fue su sostén y Dios fue su confianza. Y dice que fue más poderoso y más bendecido posteriormente que lo primero. Pasó por muchas situaciones y circunstancias. Hasta la amante esposa le dijo: maldícelo y muévete y échate a los leones. Pero si recibimos el bien de Dios, ¿por qué no hemos de recibir el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso tiene una trascendencia. Confío en el Dios que se me ha revelado. Confío en la fidelidad de sus promesas. El padre Abraham, el mismo niño, cuando iban a subir al monte allá, Moriah, allá para hacer sacrificio, el mismo niño dijo: está la leña, está aquí presto para hacer el fuego, está todo aquí presto para hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el presente de lo que vamos a hacer? ¿Dónde está el animalito? Jehová Jireh, Jehová proveerá. Confiemos y esperemos en Él. En eso Abraham dijo: iremos, adoraremos y regresaremos. O sea, había un hombre que sabía para qué había subido, pero sabía también
quién era el Dios poderoso que lo había convocado. No le limite nada a Dios, créale y déselo, que Dios da de manera sobreabundante. Merece que le seamos fieles en medio de los desafíos. Escuchaba anoche una persona que me decía que este momento del COVID-19 ha sido un momento para probar nuestra fe. ¿Y qué si en un momento dado se desata una persecución? Pues hay que estar definido. O somos o no somos. No hay intermedio. Habacuc 2:3 dice: aunque no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, que es loco que nosotros queremos que se cumpla, pero no nos dejará de cumplirse. Tú, fulana de tal, tú que me estás viendo en tu casa, tú espera aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Confía en Él y espera en Él. Aunque el medio ambiente y la situación y las circunstancias te dicen que no debes de esperar, yo te digo en el nombre de Jesucristo que espere. Porque grande es su fidelidad. En este momento, sabiendo que la fidelidad siempre será desafiante y que la fe nos llevará por momentos de nosotros superar retos y desafíos, el mayor argumento que tenemos no es nosotros, es que grande es tu fidelidad. Y para ello hemos de cantar un himno glorioso. Y nuestra hermana Victoria Rosario Cuidan estará entonándolo a la gloria de Dios. Y tú que me escuchas en tu casa, oye esta melodía y deleítate en el Dios que te sale al encuentro y que declaramos en esta hora: grande es su fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas
días me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Cántala. Oh, tu fidelidad. Desde tu cama, Oh, tu desde tu fidelidad, aflicción, cada momento la veo en ti. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. espera en Dios. No te vayas, Victoria. Victoria entona esta alabanza y ella concluye y reafirma que Dios es y será nuestro sostén, y que aun cuando no entendamos y comprendamos todo, su gracia preveniente, su presencia maravillosa será la garantía para poder pasar al otro lado. Ten esa certeza, créelo. Fidelidad en medio de todos los retos desafiantes. Señor, gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. En esta hora, Señor, al concluir esta clase, que nos has ido trabajando cómo nosotros podemos vencer en medio de nuestras crisis, te pedimos que seamos fortalecidos, que tú nos nutras, que tu amor, que tú nos mantengas fieles y firmes, haciendo tu voluntad. Tú nos estás llamando en esta mañana a creerte y a servirte. Te pedimos, Señor, que tú nos aumentes la fe. Queremos afirmar nuestros pasos y serte fieles hasta la muerte. Ayúdanos para poder llegar a la meta, Jehová de los ejércitos. Ayúdanos que nuestra esperanza en ti no mengue, nuestra confianza en un Dios todopoderoso. Mi Señor, en esta hora, abraza a mis hermanos que nos ven y nos escuchan, que tienen situaciones, Padre, desafiantes. Te pedimos que tú le des la confianza de que tú vas de la mano con ellos hasta el final. Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestros hogares, encomendamos a Puerto Rico y el mundo entero para que tú nos sigas asistiendo y que nosotros pongamos siempre nuestra mirada en ti, porque tú no fallas. Gracias te damos, Señor, y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios le bendiga. Amén.